a este bonito título, yo quisiera hacer un comentario antes que nada, porque ya en la pantalla en unos instantes ustedes verán cierto cambio que yo le he hecho al título. Y hay razones de peso que vamos a ir comprendiendo en el transcurso de este pequeño y sencillo cursillo, que para nosotros, espero sea de comprensión o poder cambiar el título a nuestro tema. Y el tema que ahora pues, yo he manejado ahora es orígenes bíblicos e historia contemporánea de Israel. Así lo vamos a llamar y va a aparecer ahí en la pantalla de esa manera, no como historia de Israel propiamente, sino orígenes bíblicos e historia contemporánea de Israel. Y el título dice bastante. El título va a apuntar o apunta hacia el inicio y el final de Israel en la actualidad. Yo quisiera precisamente enfocar nuestro tema así, apuntándole al inicio y apuntándole al final de Israel. Por eso lo retitulé, como ya les dije, orígenes bíblicos e historia contemporánea de Israel. ¿Por qué no hablar simplemente de la historia de Israel? ¿Por qué hacemos el pequeño cambio? Lo que quisiera que empezáramos a dedicar en esta mañana. Como dice ahí, lo voy a ir leyendo, lo voy a ir explicando, hermanos. Hay varias razones y yo se las quiero plantear. Hablando de la media luna fértil, que es la que aparece acá, al lado de los ríos, tanto Tigris, Éufrates, así como el lado del río Jordán y el río Nilo, todo esto comprende la media luna fértil. Y descubrimientos arqueológicos cercanos efectuados en Egipto, en Palestina, así como en Siria, que es aquí arriba, en Mesopotamia. Durante el transcurso de las últimas décadas han revelado una sucesión de culturas anteriores a Israel. Por eso estamos hablando entonces de los orígenes de Israel. Repito el tema original de los hermanos de la historia de Israel. Entonces tenemos que apuntar un poquito a qué pasó antes, qué había antes. Los descubrimientos arqueológicos de las últimas décadas han revelado una sucesión de culturas, como dice anteriores a Israel, que se remontan a todo lo largo del cuarto y quinto milenio. Esto es antes de Cristo. Y en algunos casos incluso hasta el séptimo. Y entonces por ahí pues empezamos nosotros como Iglesia de Dios a plantearnos acerca de esta documentación científica, ¿por qué hasta el séptimo? Si bien sabemos, bíblicamente hablando, de que el Señor empieza la creación no más de 4.000 años antes, que aquí habla de 7.000, pero es precisamente la introducción con la cual yo quiero que podamos ir descifrando por qué no hablar simplemente
afirman también, hermanos, de que, como dicen en el documento, fue una civilización que duró por mucho tiempo, dado que los arqueólogos encuentran capas y capas y capas hasta 15 metros de profundidad de la misma ciudad, lo cual implica de que los sedimentos, si los elementos son grandes, es porque la cultura duró mucho tiempo. Jericó, entonces ellos afirman, los científicos afirman de que es muy antigua, que ahí en el área de la media luna fértil es lo más antiguo que han encontrado, y a esto se hace referencia en esta parte de nuestro documento. Extrañas estatuillas de García sobre la razón de Cádiz, descubiertas hace algunos años, indican que ya en el Jericó neolítico era adorado por grandes dioses en grupos de 3, representan, según parece, la antigua triada, la familia divina, padre e hijos. Lo quiere decir que ya tenía una religiosidad y que en ella pues había idolatría, como era de esperar. Según parece, había animales domesticados, aunque de ellos han sido hallados pocos restos de huesos, hoces, molidos de mano, muelas demuestran que se cultivaban campos de cereales. Del tamaño del poblado, de la pequeña extensión de tierra naturalmente arable, se puede deducir que ya se había desarrollado el sistema de riego. Realmente no es muy grande, entonces ellos lo que dicen es que si había una cultura que sí era grande, para poder explotar ese terreno pequeño tenían que haber tenido sistemas de riegos. Lo que están diciendo es que era una sociedad desarrollada, que ya tenían riegos, tenían ya una religiosidad establecida, etc. Esta es una fotografía de Jericó de hoy, para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Dejando un poquito Jericó, hacia la segunda mitad del quinto milenio existían ciudades en todo el oeste asiático, aquí, de este lado. Existía ya las más primitivas ciudades de Fenicia y Siria. Los indicios de la presencia del hombre en Egipto, aquí de este lado, se remontan a la edad del Paleolítico anterior, un poco más atrás, que lo vamos a ver en la gráfica. Cuando el delta del Nilo permanecía aún bajo el mar, su valle era una jungla pantanosa y habitada por animales salvajes. Ellos afirman que esta parte, en esa época en que en Egipto, en el Paleolítico, encontraban vestigios de Egipto, todo esto no existía, estaba unido bajo el mar y era un pantano en el que había animales, bestias. ¿De qué estamos hablando? Adelante, por favor. Esta vez tenemos, perdón. Puede suponerse que hacia la época neolítica, cuando la geografía de Egipto alcanzó a grandes rasgos su estructura presente, comenzaron a establecerse algunos pueblos primitivos, primero de modo esporádico y después de modo permanente. Pero en Egipto, contrariamente al oeste asiático, no puede documentarse la vida sedentaria. ¿Qué es lo que nos dice aquí el documento? De aquí
Entonces, a esto se le llama prehistoria. La prehistoria se divide en dos partes: la edad de piedra y la edad de los metales. Esta es primero y esta va después. Se dice que Jericó, porque ya les acabo de leer, y ahorita lo voy a explicar más despacio, Jericó existió por acá, ya en el Neolítico. Estamos hablando, según dicen ellos, lo dijeron los mismos habitantes de Jericó en el 2010, eso fue hace 10.000 años. O sea, si regresamos a la época de Cristo hacia atrás, 8.000 años. Es lo que ellos afirman, los científicos, en base a las pruebas del carbono. En esa misma época empezaron a aparecer ciertos pueblos ahí en Egipto. En esta misma época del Neolítico, aunque en el Paleolítico, Egipto era diferente, según lo que ellos han investigado. El área donde estuvo asentado Israel por buen tiempo, que era el área de Gosén, estaba unida con Pantano. Todo esto es antiguo, muy antiguo, es la ciencia. La ciencia ha sido asesinada después de la edad de los metales y hasta por acá empieza a aparecer Abraham, etc. Respondiendo, la historia entonces, hermanos, como historia, nosotros dentro de la iglesia no lo podemos aplicar, porque tendríamos que dar crédito a las pruebas del carbono 14. Y la Biblia, hermanos, tiene un origen en donde no hay más de 4.000 años de Jesucristo para atrás. Y ellos afirman de que ya había ciudades de Jesucristo 8.000 años hacia atrás, que era el Jericó neolítico, del cual hablamos. Ahí entramos en choque con la ciencia y esa es la fuga, ¿verdad? De que ¿qué vamos a creer? Porque miren, la ciencia va más allá, por favor. La ciencia va más allá, porque tendríamos que creer también en la evolución del hombre, puesto que tendríamos que tomar como ciertas las teorías evolutivas del hombre, que dicho sea de paso son extremadamente variantes. Miren, los científicos van a hacer un descubrimiento, encuentran un hueso, le aplican el carbono 14 y dicen, este tiene 200 petamillares. Siguen escarbando, encuentran otro hueso y dicen, no, este tiene 500.000 años. Entonces la Tierra no tiene lo que habíamos dicho hace 2 semanas, un nuevo descubrimiento científico dice que el mundo ahora tiene, qué sé yo, 7 millones de años, 8 millones, 80 millones, y así se va cada vez más para atrás. La ciencia es cambiante, la ciencia sigue investigando, la biología es una ciencia, sigue investigando, y entonces cada vez va más para atrás. En la gráfica que está aquí nos habla acerca de la teoría de la evolución del
Lo anteriormente definido, hermanos, no implica perdernos totalmente de las evidencias científicas. No. Aún las flechadas sobre el carbono nos pueden servir. Utilizaremos las que no riñan con el relato bíblico. ¿Me entienden, hermanos? ¿Sí? Si estas coinciden con el relato bíblico, las usamos. Con el origen bíblico de Israel. Si no, no las usamos. ¿Cuál no vamos a usar? De que no tenga 8.000 años y que haya celebrado 10.000 años en el 2010, esa no la vamos a usar. Porque es imposible, según la Biblia, según el origen bíblico desde la creación. Eso es imposible. Aquí apareció una tablita hace 5.000 y 6.000 años que ellos afirman en Palestina, en el territorio bíblico, aparecía Jericó y otras en Mesopotamia, otras ciudades asentadas también en Egipto, empieza a aparecer gente. Es lo que ellos datan. Nosotros no. En pocas palabras, daremos toda la credibilidad a la Biblia, aunque esto tenga sus propias complicaciones de traducciones. Acuérdense que la Biblia existe una traducción perfecta. De hecho, existe una traducción, todas son aproximaciones de lo que tenemos aquí, incluyendo la Reina Valera. Entonces, pues tenemos esa complicación, también la complicación de la interpretación, que lo vamos a ver latente en nuestro curso hoy. Y aprovecharemos las científicas que sea posible. Esto, por lo que dice allá en 1 Tesalonicenses 5:21, ¿alguien sabe qué dice en 1 Tesalonicenses 5:21? Escudriñar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Ese va a ser el criterio que vamos a usar. Y así el conocimiento científico, si resultamos y no. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Quieren salir ya del receso o seguimos? Si se acaban de sentar, pues sigamos, hermanos. Muy bien, vamos a la Biblia. Sí, y estamos en el origen bíblico, ahorita desde la humanidad hasta llegar a Israel. O sea, la pre-origen bíblico de Israel. ¿Qué pasó antes de llegar a Israel? Repito, es como acá. Si alguien quisiera investigarnos a nosotros nuestra historia, tendría que ir a nuestros ancestros mayas. Pero como algunos, en muchos casos de esto hay cosas que no quedaron escritas, eso se llama prehistoria. Es antes de, había escrito es historia estrictamente hablando. Si consideramos el año que Yahvé creó a Adán como el comienzo, según Génesis 5, 3 al 29, suman 1056 años hasta que Lamec engendró a Noé, y luego Noé tiene 600 años al comenzar el diluvio, según Génesis 7, 11. Entonces, desde la creación de Adán hasta el diluvio que resuelve 1656 años. Vayamos rapidito a Génesis, vamos a leer el pedacito. Capítulo 5. Génesis capítulo número 5. Génesis capítulo 5. No vamos a hacer acá la suma que menciona ahí el documento, pero sí, que sí un pedacito. Génesis 5, versículos que dice 3 en adelante. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Entonces, yo les decía que la Biblia no es un tratado de historia. El objetivo de la Biblia es el plan de salvación. Ustedes lo saben, toda la Biblia habla de eso. Jesús lo dijo. Pero sí menciona personas y menciona datos como parte de todo que es la Biblia. Inclusive Adán, ya lo mencioné,
105 años, engendra a Enos. Y vive más. Y vivió después de que engendró a Enos 807 años y engendró 12 hijas. Y fueron todos los días de ser 912 años. Y murió. Y luego habla de Enos y continúa el relato hasta, como dice el documento que estamos aquí, hasta llegar a Noé. Cuando llega a Noé, el total de la suma de cuando nacen los hijos da 1056. Déjenme explicar. Voy a agachar esto aquí para que los hermanos logren ver. Dios crea a Adán. Lo crea en el año 7. ¿Sí? Él tiene 130 años y tiene un hijo. Se llama Seth. ¿Cuánto vive después? Ya no me importa. Lo que estamos buscando es llegar a ver cuál es la edad de la tierra y cuándo aparece Abraham en la historia. Él vive 130 años y engendra a Seth. Seth vive 105 años y engendra a Enos. Enos vive la cantidad de años y engendra a su hijo, a otro hijo, y así se van dando los hijos hasta llegar a Noé. Y dice que cuando engendraron a Noé iban 1056 años, según el conteo de la Biblia. ¿Se entiende hasta ahí, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Obviamente, pues él sigue viviendo mucho tiempo, pues él también vive bastantes años y va padre e hijo, así como nosotros, ¿verdad? Padre e hijo, abuelo. Ellos se juntaban abuelos, mis abuelos, abuelos, porque vivían muchos años. Pero el punto para el conteo es cuando nace el otro. Nace el otro, el que sigue, Noé. Cuando llegamos a Noé, es un buen punto. Aquí menciona de que cuando Noé tiene 600 años comienza el diluvio. O sea que el diluvio, si sumamos acá estas dos cantidades, es a 2656 años. Aquí es el diluvio. Ya no fue cuando Noé era precisamente un niño, era un viejo de 600 años. ¿Sí? Cuando él cerró el arca, el Señor cerró el arca y se fueron al mar, al agua. La idea es sumar la edad de cada padre cuando nace su hijo y por último se debe sumar la edad de Noé al momento del diluvio. Es interesante que Matusalén nació en el año 647, ya eso ustedes lo pueden hacer en su casa, en base a ese mismo capítulo número 5 que yo empecé a leer. Él vivió 969 años y si sumas 687 más 969, verás que Matusalén pudo haber muerto ahogado en el diluvio del año 1656. Es una curiosidad que hay en cuanto a esa prehistoria, preorígenes bíblicos de Israel. Muy bien, sigamos. Pero es una posibilidad, ¿verdad? Pudo haber muerto un día antes de un ataque al corazón, pobre viejo, ya estaba muy grande. Pero puede haberse ahogado a perder el diluvio. Luego, Génesis 11, 10 al 24 muestra que 2 años después del diluvio se engendró a Arfaxad. Vayamos a Génesis 11, por eso ya lo tengo por acá un poquito descrito y esto sí lo vamos a poner acá. Dice, en Génesis 11, quisiera que alguien lo buscara y que lo leyera. En Génesis 11, del 10 al 24, acuérdense que aquí ya es después del diluvio. Entre paréntesis, se lo buscan. Después del diluvio las cosas cambian, el mundo cambia, pero sobre todo la tierra del hombre cambia. Se te permite empezar a comer carne. La instrucción original genésica era hierbas del campo. Después del diluvio cambian las cosas. El último
aquí ya cambia. Aquí en Génesis 11 tengo otra generación con los mismos datos que me interesa que veamos desde el 10 al 24, en donde vamos a ver que después del diluvio todo cambia. Yo le atribuyo mucho, es mi opinión personal, al cambio de dieta de los humanos que empiezan a comer carne, empiezan a matar animales para alimentarse. Entonces, Génesis 11, del 10 al 24, muestra que 2 años después del diluvio se entró a Arfaxad. ¿Alguien lo tiene? Me manda por favor desde el versículo 10 hasta el 24, y yo voy a ir haciendo acá en la pizarra esto mismo cuando tiene a su hijo y su edad final, según lo describe la escritura. Estamos buscando el origen bíblico de Israel. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Tarek. En cuanto a Tarek, aparece aquí en la escritura, solo déjenme ver dónde está. Siempre aquí en Génesis, capítulo número 12, si no estoy mal. Esta cita no la olvidé anotar. Vamos a buscar. Habla acerca de cuándo murió Tarek. ¿Dónde está el tema 11? Verso 32, hermano, por favor. 32. Y fueron los días de Tarek 205 años y murió Tarek. Yo creo que aquí me quedé. ¿Nacor cuántos años vivió? ¿Lo dice? ¿En el 24? ¿Cuándo? 119 años. Ok, sí, me lo anoté. ¿A qué edad entró a Tarek? Nacor, ¿verdad? Nacor a Tarek. Nacor vivió 29 años. 29 años. Ok, entonces si estoy bien. Léame todo ese verso, por favor. Nacor vivió 29 años y engendró a Tarek. Ok. ¿Y qué más dice? Y vivió Nacor después que engendró a Tarek 119 años. Ya, muy bien, gracias. Y luego pues aparece Tarek, el cual vivió 205. Sí, verso 32. ¿Qué quiero explicarles acá? Aquí tenemos nuevamente, repito, que la Biblia no es un tratado de historia, pero sí nos dice cómo venían las edades de las personas y cuándo llegaban a la siguiente generación, a sus hijos. Sem, habiendo salido del arca, acuérdense que para el diluvio teníamos 1656 años, ¿sí? 2 años después engendra un hijo que se llama Arfaxad. Él a los 35 años engendra uno más y vive 403 años más. Sala a los 30 engendra a él y vive 403 años más. Y así. Si usted se da cuenta aquí, ya en los hijos, en los descendientes de los que ya
nos va a servir de mucho. Ahora, yendo a, recuérdense que Taré es el papá de quién? De Abraham. De Abraham. De Abraham, ¿verdad? Entonces Taré aparece acá, dice el documento, si entra Farsal, sumamos sucesivamente hasta el nacimiento de Taré, hasta aquí, hasta donde llegamos, y hay 220 años, por lo cual vamos a hacer esta suma acá. Vamos a ver dónde borramos. Vamos a borrar esto. Miren, le explico. El diluvio, aquí lo tenemos. Para el diluvio llevamos 1656 años. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Después del diluvio sale Set, uno de los hijos de Noé del arca, y 2 años después del diluvio viene a Farsal, 35 años después se tiene a Sala. Todo va cambiando, hermanos. Viven menos y tienen sus hijos más jóvenes que lo que tendría yo aquí que morir. ¿Sí? ¿Estamos? En promedio, a los 33 años empiezan a tener sus hijos. Todo esto suma 200 años, 220 años. Acá, sumémosle esta, desde Set hasta Taré. De Set a Taré, 220 años. Creo que aquí no están contando los dos del inicio. Lo vamos a verificar más tarde. Aquí, alguien que me sume aquí cuánto llevamos. Sumémoslo. Así faltan los 2 años. Faltan los 2 años en ese día. Faltan estos 2 años. Ustedes no van a poder comprobar eso en casita, hermanos. Ustedes pueden sumar 2, 35 más 30, 34, 30, 32, 30, 29, que es el nacimiento de Taré, y les va a dar 222. Pero comprenlo ustedes en su casa. Aquí llevamos 1800, ¿qué? 78 años. Casi 2000 años. Casi 2000 años. ¿Sí? 1878 años llevamos hasta aquí. Aquí nace Taré. ¿Sí? Y luego dice, sumamos hasta la muerte de Taré ese y tenemos 2083. Tenemos los 205 años la muerte de Taré. 205 años.